Carla Marrufo, doctora en Literatura Hispanoamericana, postdoctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Entre sus publicaciones recientes se encuentra el poemario La dulzura de los naufragios y La ciudad en ti, ambos aparecidos en la editorial Catexis Northwell Press, en edición bilingüe español-inglés, con la traducción de Alison de Fres. El libro de cuentos Un gesto simple, por la Universidad Veracruzana en 2023. Flam, Trees in May, traducción de Alison de Fres, en 2023. Mayo, en segunda edición, El diván negro, 2023, que es una novela. E Inútiles pero indispensables, representantes del dadaísmo, la vanguardia y el boom en Hispanoamérica, por la UNAM 2021. Carla se dedica a la docencia, la investigación y la creación literaria desde hace 20 años. Ha recibido los premios de narrativa Dolores Castro 2014 por su novela Mayo, el Premio Nacional de Dramaturgia Wilberto Cantón por la obra Lluvia para 7 insomnes y el Premio Estatal de Poesía José Díaz Bolio en 2017 por su poemario titulado La ciudad en ti. Su obra ha sido traducida al inglés y publicada en diversas revistas de México, Estados Unidos y Europa. Hola, ¿qué tal? Soy Mar Gómez, les saludo desde el Centro Cultural Lorca. Desde este bello espacio vamos a transmitir el día de hoy letras, libros y escritores. Un espacio para conversar sobre las actuales novedades de la literatura en la península de Yucatán. En esta ocasión tenemos como invitada especial a la doctora Carla Marrufo. Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mar? Pues muy bien, muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio y pues armar esta charla. ¿Cómo es que nació ese amor, esa pasión por las letras, por los libros y por la literatura? Bueno, pues supongo que hasta mucho tiempo después me di cuenta que realmente esa era como mi vocación. En realidad siempre desde que tengo memoria me ha gustado mucho el lenguaje, o sea, sobre todo memorizar canciones. Bueno, de niña me gustaba mucho memorizar rimas, poemas, este tipo de piezas que encontramos muchas veces en los libros de texto de la época, que entiendo que son muy memorables para mi generación al menos, porque incluían pues textos como muy diversos, y en esa diversidad había pues poemas, cuentos de Juan Ramón Jiménez, de Rubén Darío, de Rafael Alberti. Entonces era como un primer contacto. Obviamente yo no sabía en ese momento quiénes eran, ni mucho menos, pero sí que me gustaba mucho interactuar con ese lenguaje, y yo solita me aprendía los poemas y jugaba con las palabras, y había algo en esa sonoridad que me fascinaba. Más adelante, ya en la secundaria, pues nunca fui de leer mucho en realidad, como que no, en un primer momento no me llamaba, prefería estar haciendo otras cosas, jugar, correr, era una niña como muy deportista y muy activa, y fue hasta después cuando, sobre todo en la secundaria, un poquito hacia la prepa, empecé a escribir un diario. Y esa escritura del diario me permitió de muchas maneras como reconectar con ese lenguaje de la infancia, aunque en otro sentido. Entonces creo que fue por ahí. Y ya más adelante yo había estudié para sobrecargo de aviación, en realidad, estaba como para ser aeromoza, y un día saliendo estaba yendo a una aerolínea y escuché en la radio uno de esos poemas de Alberti que yo había memorizado cuando era niña, y me quedé embelesada porque además era en una voz muy bonita, si mal no recuerdo creo que era en voz de Paco Marín. Entonces, y lo único que decía el anuncio era ese poema y al final Letras Hispánicas, Universidad Modelo. Y yo en ese momento di la vuelta y me fui a inscribir a la Modelo, a estudiar la licenciatura en Letras Hispánicas, y desde ahí nadie me ha despegado de la literatura.
Quiero imaginar que tu infancia estaba en un ambiente alfabetizador, donde había libros, donde había todo este acceso, porque como una niña tan pequeña puede tener ese acceso. ¿Nos quieres platicar un poquito si tenías esos accesos o cómo es que lo lograste? Sí, no, en realidad, bueno, mi papá era médico, los libros que había en casa eran de medicina y ya está, y superación personal. Entonces supongo que por eso en la infancia me quedé mucho pues, con lo que me daban en la escuela y esas cosas, y fue hasta más adelante que ya me empecé a involucrar como con otro tipo de lecturas. Sé de tu último texto, de Un gesto simple. Un gesto simple es un libro de cuentos, ¿sí? Está editado en 2023, es un libro que ya he tenido la oportunidad de leer y creo que tiene que ver mucho con lo que tiene que ver también con el ser humano, con la humanidad, con los estragos del paso del tiempo, con los olvidos, con la enfermedad. Y los personajes que habitan en estas historias que cuentas tú, pues me llaman mucho la atención, ¿no? Un pollo, un gato, estas historias, ¿cómo es que nacen? Y si nos quieres contar un poco de este libro. Un gesto simple es un libro al que le tengo mucho cariño, para empezar, porque fue un libro que uno de los primeros cuentos empezó en pandemia. Pues en este momento del confinamiento, donde creo que cada quien a su manera vio cómo gestionar la situación, y en mi caso yo agradecí mucho el no tener que salir de casa. Para mí fue como una forma de regresar a habitar un espacio en vínculo con las especies de compañía, con las plantas, con lo vegetal, como ver ese crecimiento paulatino de lo que me rodeaba. Entonces esa parte para mí fue como muy entrañable. Los cuentos surgen sí en ese contexto, pero no se restringen a este contexto de pandemia. Es un libro también muy entrañable porque fue publicado por la editorial de la Universidad Veracruzana, a la que le tengo muchísimo cariño. Ahí estudié la maestría y el doctorado, entonces es un recinto universitario que de verdad me parece muy significativo, muy necesario y como un gran proyecto a nivel nacional. Más allá y me honra mucho que un libro mío esté en la editorial de la UB. Estos cuentos, lo que tienen como, digamos, hilo conductor, por decirlo de alguna manera, es que se concentran en personajes que están en un momento de crisis, de muy diversa naturaleza, ya sea depresión, ya sea pérdida de la memoria, ya sea conflictos a nivel de estabilidad emocional, con el nombre que sea, no siempre se precisa, las más de las veces no se precisa qué es lo que padecen, pero sí que están en un momento muy, muy difícil y muy determinante en sus vidas. Me interesaba un poquito tratar estos personajes en la línea uno, en esta ciudad en la que no pasa nada, pero al interior de las personas pues se están gestando estas revoluciones como muy fuertes. Por eso en dos de los textos también abordo el tema del suicidio. Me parecía como muy importante darle su lugar a estos personajes y a estas situaciones que en apariencia no son nada, son gestos simples, irrelevantes quizá a ojos de las demás personas, pero para quien las está viviendo pueden ser determinantes, irreversibles. Entonces me interesaba situar en el centro de la narrativa esas circunstancias que para ojos ajenos pueden parecer anodinas, pero pues a alguien se le puede ir la vida en eso. Entonces ese fue como un poco el punto de partida de lo que rige a cada personaje. Y por otra parte también está esta relación cada vez más consciente, diría yo, que tengo con las especies no humanas. O sea, en este caso pues hay un personaje que es una mujer que piensa que se está convirtiendo en un pollo. Carla, te voy a interrumpir un minuto, vamos a un corte comercial y enseguida volvemos platicando sobre Un gesto simple.
Carla, regresamos contigo. Nos quedamos en esta parte tan importante que estabas hablando de un gesto simple sobre, ya propiamente sobre un pollo, algo así. Era la idea, ¿verdad? Por ahí estamos. Por favor. Ese cuento particular se llama La Casa del Pollo. Es de una mujer muy mayor que pues tiene demencia senil, está perdiendo la memoria, bueno, ya la ha perdido, y tiene como flashazos un poco vívidos de lo que ha sido su vida en otros momentos del pasado. Y a partir de este personaje me interesaba hacer como establecer esta conexión particular con otras especies, en el contexto de que el personaje pues no tiene esa conexión con ninguna otra persona y es casi como un objeto más al interior de la casa y del ajetreo de la dinámica en el espacio, que además tiene unas zonas comerciales, entonces a ella nadie le ve, a ella nadie le habla, no interactúa con nadie más salvo consigo misma y esos retazos de memoria que le van quedando. Entonces quería establecer también como esa conciencia de un otro no humano y cómo a partir de esa conciencia se pueden crear otro tipo de afectos. Lo mismo que en el otro cuento que se titula La elocuencia de los gatos, en donde el personaje cree, no lo sabemos, pero él dice que escucha hablar a los gatos y a partir de ahí también establece como una conexión particular. O en el otro cuento de Puerta a Puerta, donde el protagonista está hablando, le están entrevistando en apariencia y pues él habla sobre todo de una conexión muy especial con el perro Humboldt. Entonces me interesaba como también poner en juego esa afectividad dispersa que tenemos con otras especies no humanas y que es una sensibilidad particular porque no está mediada por el lenguaje, al menos no en el que solemos comunicarnos. Pensando en Mayo. Mayo es una novela. Sí. Y tiene segunda edición. Sí. Platícanos de Mayo. Sí, bueno, Mayo fue, en 2014, fue la novela ganadora del Premio Nacional de Narrativa Dolores Castro y fue una novela, fue mi primera novela en realidad, y también trata sobre una de mis grandes obsesiones, que es la de la memoria, o más bien la pérdida de la memoria, aunque en este caso está como muy matizada por otros elementos, digamos, en el personaje. La novela trata sobre una mujer que todo el tiempo le está hablando a una segunda persona. No se precisa muy bien quién es al inicio, después intuimos que quizá es su hijo. Y en cada capítulo, como si fuera una reformulación del recuerdo, cuando recordamos cada vez de manera distinta. Matizamos cosas, omitimos otras, narramos el suceso de manera distinta. Entonces era un poquito como recurrir a esa forma de la memoria para construir la novela. Entonces cada capítulo empieza de manera similar, pero con algo trastocado. Y esa era una forma como de volver sobre la historia que nunca termina de contarse. Al final se trata de una novela como muy, bueno, me han dicho que es como muy difícil, pero porque no tiene un argumento lineal ni cronológico que tú puedas decir empezó aquí, se desarrolló tal y terminó así, aunque sí se percibe un hilo narrativo que está ahí por debajo. Y sobre todo es así porque lo que yo intentaba con esta novela era, además de emular esas fluctuaciones de la memoria, el hecho de que siempre recordamos las cosas de manera distinta, intercalar también todo un andamiaje vinculado con la familia, con la genealogía familiar, con esos secretos que hay en todas las familias, esas tensiones, esas pugnas, esos debates que siempre están tirando de quienes integran una familia pues hacia muchos lugares. Entonces es también una historia atravesada por esos conflictos familiares y en diálogo también con muchos mitos. En ese momento yo estaba como que muy embelesada con distintas tradiciones míticas, entonces lo mismo involucro ahí algunas cuestiones muy por debajo de mitología clásica, pero también de mitología yoruba, por ejemplo. Entonces es como un collage de referentes, pero en primer plano queda la parte de la familia. ¿Qué hace, Carla,
con todo esto de la memoria, con toda esta obsesión, como bien le nombras, porque a la manera que lo vas narrando, parece ser que sí es una obsesión. En cada uno de tus cuentos hay una parte importante que habla de la memoria. ¿Qué genera en alguien que escribe, en Carla específicamente, que se hable sobre la memoria y se transcriba en la memoria y se pueda lanzar ese mensaje por medio de las letras a los lectores? ¿Qué hay atrás de todo eso? Pues varias cosas. Por una parte, sí es una obsesión con la memoria, pero sobre todo asociada a una obsesión con el lenguaje. Cómo nos narramos. Todo el tiempo nos estamos narrando a nosotras mismas. Cuando tú me dices, bueno, ¿quién eres? ¿Qué haces? Yo en ese momento he hecho andar una narrativa para decirte cosas, para comunicarnos. Y así con lo más simple. Desde el buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué hacemos aquí? Siempre nos estamos narrando, y al narramos echamos mano pues de toda una serie de componentes memorísticos para posicionarnos mediante esas narraciones cotidianas. En el caso de la literatura particular, me interesa mucho cómo la literatura también pone en juego estos dos, digamos, núcleos, memoria y lenguaje, y las más de las veces lo hace atravesado de muchos afectos. Entonces, creo que ese interés por poner en primer plano memoria, lenguaje, afectos, tiene que ver también con una predilección particular por escrituras que me colocan en esa encrucijada. Lo que más me conmueve, lo que más me fascina, son esas escrituras precisamente que echan a andar el recuerdo, la memoria como una forma también de crear identidades, de plasmar conflictos éticos, de posicionarnos ante la vida desde nuestra particular visión de mundo. Entonces, más que las grandes historias o las historias muy terribles que las hay por doquier, creo que es necesario darle un espacio desde lo literario a esas pequeñas cosas que están en nuestro cotidiano y que se conservan a través de un proceso memorístico plasmado en el lenguaje desde una narrativa particular. También eso, cómo calibramos las palabras, cómo nos hacemos responsables de nuestras palabras, si es que nos hacemos responsables de ellas, es decir, la forma como yo enuncio, la forma como yo denomino algo a alguien, qué adjetivos elijo, eso determina absolutamente todo en cuanto a quién soy y cómo miro el mundo. Entonces va por ahí ese interés particular. Carla, ese interés en particular me suena muy cercano a lo que es la investigación, y creo que tú tienes que ver mucho con eso. Pero vamos a un corte comercial y regresamos para que me platiques qué hay de Carla con la investigación y la literatura. Bueno, pues estamos regresando del corte para este espacio dedicado a Carla y a la investigación y a la docencia, que va todo junto, ¿verdad, Carla? Pues siempre he estado como con un pie en la docencia y la investigación y con otro en la creación literaria. En algún momento pensé que tenía que decidirme por una de las dos y sencillamente quizá debía hacerlo, pero no pude. Entonces fue por eso que me decidí, después de la licenciatura, a estudiar la maestría en la Veracruzana, en literatura mexicana, y desde ahí descubrí como una parte que no había notado, al menos en mi experiencia con lo literario, que tiene que ver con la investigación. Lo que me ha interesado trabajar es cómo en la literatura, que es un ejercicio prodigioso de la imaginación humana desde siempre, encontramos ciertas imágenes, cruces simbólicos con elementos que están situados en confrontación permanente con el mundo autoritario. En la vida, en sociedad en general, pues hay dogmas, hay esquemas, hay jerarquías cada vez más acentuadas, y lo que la literatura ha hecho por siglos es proponer reacciones muy juguetonas
a esos discursos autoritarios, y lo ha hecho sí desde el lenguaje, por supuesto, pero también desde representaciones del cuerpo, del gozo, del placer, de la comida, y así es que encontramos un montón de expresiones que no siempre me dicen, es que eso no da risa, y yo, no da risa, pero está confrontando desde su configuración figuras o discursos autoritarios. Entonces, últimamente lo que me ha seducido es trabajar figuras de la risa que a lo largo de la literatura han estado desde una postura ética muy asumida, confrontando ese mundo de la seriedad que tiende a unificarnos y aplastarnos de muchas maneras. Y esto lo haces compartiéndolo también en el aula con tus alumnos. Sí. ¿Nos quieres platicar un poco de eso? Sí, me gusta muchísimo dar clases, precisamente porque cuando algo te fascina, lo que quieres es compartirlo. Entonces, para mí la docencia ha sido ese espacio privilegiado donde hay gente que quiere saber más de literatura, que quiere acercarse a la literatura desde estas otras expresiones que no se circunscriben solo a la creación literaria, sino también a la investigación, a la crítica, a la docencia. Entonces, sí, llevo pues sí, unos 15 años dando clases y lo sigo haciendo tanto en instituciones de educación superior como en talleres libres, en espacios diversos, y es también como ese interés muy genuino y muy amoroso que tengo de decir a quien quiera saber de literatura, mira, existe esto, esto se ha hecho, esto se ha dicho, ¿cómo podemos leerlo? Porque no hay una sola lectura, por fortuna. Entonces es también como vivirlo como un intercambio, como un diálogo. El aprendizaje, lo que yo aprendo de mis estudiantes también está en todo momento, y me parece como muy enriquecedor poder desde la literatura conocer otros horizontes, otras visiones de mundo, otras perspectivas de las cosas, y que eso se crea a manera de diálogo e intentando que no sea desde la jerarquía. Así es. Me consta, he tenido la oportunidad de tomar algunas charlas, de escucharte en algunas charlas aquí en este hermoso centro cultural, y quisiera que también pudieras platicarnos un poco de estas charlas, de estas reflexiones que tú nos invitas amablemente a venir a enseñarnos, a venir a crecer en este sentido, ¿no? Con la literatura. Hay un espacio especial, una fecha especial, o cómo es que las personas tienen, yo tuve acceso a ella gracias a la cercanía que tuve en un momento determinado contigo, pero cómo poder saber de esas fechas, de esos espacios, de esos lugares, para venir a escucharte. Sí, bueno, esas charlas empezaron hace como 1 año y medio, son mensuales, cada un mes, un sábado al mes, y llevan por título Los sitios que inventamos, y son precisamente charlas en torno a la imaginación literaria. Entonces, ahí la idea es, cada charla tiene un tema particular. Sí, comparto mis obsesiones o lo que a mí en algún momento me significa y quiero poner en diálogo. En este momento retomamos charlas ya sería la 4ª temporada de Los sitios que inventamos, en enero. Entonces, en enero empezamos otra vez y ya tenemos el calendario de charlas de enero a octubre aquí en el Centro Cultural Lorca. Las actividades, bueno, el Centro Cultural Lorca es este espacio familiar, quiero decir de mi familia. Empezamos charlas en enero, ya sería la 4ª temporada de estas charlas que se titulan Los sitios que inventamos. Tenemos programado de enero a octubre. Y en general, a partir de este mes, tenemos nuevo calendario de actividades aquí en el Centro Cultural Lorca que pueden consultar en redes sociales. Y también gracias a un apoyo que tenemos a partir de este año del FONCA. Entonces vamos a estar ofreciendo talleres, charlas, lecturas diversas, presentaciones, eventos culturales de todo tipo. Okay, para terminar, Carla, cuéntanos un poquito del Centro Cultural y de tu vínculo con él. Bueno, el Centro Cultural Lorca es un proyecto familiar, empezamos ya hace unos años. Es un centro cultural integral que está creado pues desde la familia, mis hermanas, hermanos, mi mamá. Es un proyecto pues sí muy
íntimo, pero al mismo tiempo abierto al público. Tenemos una biblioteca con un acervo de casi 6,000 títulos, también abierto para consulta, préstamo a domicilio o consulta en sala. Tenemos la librería, que también tiene novedades, se especializa en literatura, teoría literaria, filosofía, y pues todos los espacios están abiertos para quien quiera visitarnos. Pues muchísimas gracias, Carla. Nos faltó tiempo para seguir hablando de muchísimos libros más que tienes, de muchísimo trabajo que tienes. Y pues aquí está el Centro Cultural Lorca para quien guste, ya están invitados y nos vemos en la próxima. Gracias, Carla.